Ya nos acompaña vía telefónica el abogado Darwin Pereira, es asambleísta de Pachacuti y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Les saludamos desde la cabina principal de Unión Radio en Guayaquil. Javier Cuello, Liceda Avilés y Roberto García, asambleísta. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un saludo para la culta audiencia, un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano. Un honor estar acá. Buenos días. Asambleísta, un gusto saludarlo. El tema precisamente sigue generando reacción en la Asamblea Nacional, el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso Mendoza, denuncias de ventas de cargo de conciencia, entrega de cargo. ¿Cómo analiza el tema? Se habla ahora y cobra más fuerza el tema de la muerte cruzada por parte del presidente de la República. A ver, aquí hay que puntualizar un hecho y me permite, su pregunta me permite hacerlo y gracias por la misma. En la Asamblea estamos divididos los asambleístas en 15 comisiones. 15 comisiones, la de justicia, educación, salud, etcétera, y obviamente también la de fiscalización. Solo en una de esas 15 comisiones se lleva adelante el juicio político. El resto de comisiones estamos trabajando, estamos produciendo leyes, estamos recibiendo comparecencias, estamos fiscalizando, estamos legislando en el marco de nuestra responsabilidad. Es decir, no es el juicio político lo único que está sucediendo en la Asamblea Nacional, que es la impresión que a lo mejor pudieran llevarse los ciudadanos. En segundo lugar, sí, efectivamente, en este momento el juicio político avanza y ha habido denuncias, como usted muy bien lo ha señalado, de compra de conciencias, y claro que nos preocupa, porque resulta que hubieron 104 votos para aprobar un informe en el que se calificaron, en el que se revisaron hasta la saciedad, porque se hicieron hasta públicas las pruebas con las que el presidente iba a ir a juicio político, y resulta que ahora que está con esas pruebas en juicio político, hay gente que dice que esas pruebas no lo convencen, pero si tuvieron, por el amor de Dios, tanto tiempo para analizarlas y votaron a favor de ese informe, lo lógico sería que hubieran 104 votos y quizás más para la destitución del presidente. Sin embargo, ya ustedes han podido tomar cuenta de algunas declaraciones que no votarían en ese sentido. Cada quien tendrá que responder al país por sus actos. Aquí en política las coincidencias con el gobierno son demasiado sospechosas y en consecuencia yo he dicho con absoluta claridad, no tengo por qué andar cambiando de opinión, tengo mis convicciones firmes, claras, yo voy a votar a favor del juicio político, así que por mi lado pues yo creo que ese tipo de cambio de opiniones no van. Asambleísta, pero usted es parte del bloque de Pachacuti, precisamente de estas denuncias, estos audios que se han filtrado de conversaciones donde una asambleísta, la señora Cecilia Velázquez, pide un ministerio, otro ministerio, no solamente ser pasacafé, dice, no, que quiere un ministerio completo. ¿Cómo queda ante la opinión pública el bloque realmente de Pachacuti o el movimiento Pachacuti a nivel nacional? Así como ha habido las declaraciones de Cecilia Velázquez, que supuestamente ha estado pidiendo ministerios, al menos yo no he participado de esa reunión y no participo de esa tesis porque mi conciencia no negocia y he sido absolutamente claro con el país. Yo tengo mis convicciones claras, no voy a estar negociando por mi lado que el hombre maletín no se aparezca, debo dejar claro que no se ha aparecido y no quiero que se aparezca porque yo tengo claro cuál es mi posición. Y no estoy negociando, no estoy gritando esto a los cuatro vientos para que alguien venga y me diga cambia de opinión y aquí está un ministerio. De ninguna manera. Eso le hace daño a la política ecuatoriana y lo rechazo. Rechazo las palabras de Cecilia Velázquez. Esas palabras no representan al sentimiento del movimiento Pachacuti, que somos mucho más, ¿no? Somos muchísimo más, mucho menos a las bases que nos se dijeron. Así que siempre reprocharemos. Yo he pedido, al menos desde mi punto de vista, Cecilia Velázquez debería renunciar no solamente a la subcoordinación nacional, sino también a su pretensión de dirigir Pachacuti. Recordemos que ella es candidata a coordinadora nacional. Pero bueno, es un tema que va a quedar en la conciencia de ella, porque nosotros lo que hemos pedido ahora es que la Comisión de Ética actúe inmediatamente. Claro, en este momento deben ustedes saber, en Pachacuti, que estamos en elecciones internas que se desarrollarán el próximo 29 de abril. Y ahí también se va a cambiar la Comisión de Ética, es decir, el 29 de abril se cambia toda la directiva nacional, pero también se cambian los tribunales de ética, los tribunales electorales y el Tribunal de Defensa del Adherente. Entonces, me parece que le queda poco tiempo a la Comisión de Ética para levantar un expediente. Sin embargo, se tiene que hacer, caso contrario pediremos cuentas en el Congreso de Pachacuti, que se va a realizar el 29 de abril en Pastaza. Se revisará también la accionar, oiga, del asambleísta Vanegas. Recordemos que ya el asambleísta Vanegas, en la última asamblea de la CONAIE, que no es la asamblea de Pachacuti, dicho sea de paso, eso es solo de un sector de Pachacuti, que es la CONAIE, y un movimiento indígena muy respetado en el país, ya pidieron la separación de Vanegas.
En este congreso que se va a desarrollar en Pastaza de Pachacuti, ahí participa toda la militancia del movimiento, incluido la CONAIE. Asumo que van a pedir la cabeza de Ricardo Vanegas. Y el recordar aquí también que el Congreso de Pachacuti, donde participan todas las bases, son 50 delegados por cada provincia, es la máxima autoridad del movimiento. Y lo que ahí se resuelva es ley para todos los militantes del movimiento y consecuentemente, pues, ahí podrían darse algunas, ni siquiera yo diría sorpresas, sino ahí creo que se podría dar el corolario de una muerte anunciada. 7 de la mañana, 43 minutos. ¿Cuáles serían entonces estas sanciones a las que se podrían enfrentar tanto Cecilia Velázquez como el asambleísta Vanegas? Bueno, existen algún tipo de sanciones. Una de ellas es la pérdida de derechos políticos dentro del movimiento, sí, por 30 días, por 60 días, y la última, pues la más drástica, la segunda es por 6 meses, y la última, la más drástica, es ya la pérdida, la destitución, la expulsión total del movimiento. A cualquiera de ellas se exponen porque ya el Congreso, repito, es la máxima autoridad y tendrá que tomar una decisión al respecto. Asambleísta, ¿hay o no los votos para la censura del señor Guillermo Lasso Mendoza? Difícil saberlo cuando vemos asambleístas que están manejando un doble discurso, dijeron una cosa un día, dijeron otra cosa otra. Lo que para mí es más importante en este momento, ya viendo este doble discurso de algunos asambleístas, que le hacen daño obviamente al Poder Legislativo, porque este tipo de esa forma de hacer política ha desprestigiado al Legislativo. No puede ser que un día voten por una cosa y el otro día, cuando se trata de la cosa que va conectada con ese tema, ya no voten, ya no estén de acuerdo. En consecuencia, yo creo que más allá de que si hay los votos o no hay los votos, debemos empezar a pensar qué vamos a hacer en el evento post-juicio político. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si se queda Guillermo Lasso y qué va a pasar si se va Guillermo Lasso? De mi parte, yo he dicho que se tiene que abrir las puertas al diálogo en cualquiera de los dos escenarios. Si se va Guillermo Lasso, tenemos que abrir las puertas al diálogo con Alfredo Borrero, esperando que haya aprendido la lección respecto de la necesidad del señor Lasso de querer dialogar. Claro, bueno, él quería dialogar en un diálogo de sordos. Yo hablo, ustedes escuchan, yo no los escucho, ustedes hablan y yo no los escucho. Obviamente el diálogo así no funciona. Pero bien, esperemos que el señor Borrero haya aprendido la lección y podamos ir a un diálogo sincero, un diálogo nacional, no solamente legislativo y ejecutivo, sino con todos los poderes del Estado, función de transparencia social, poder judicial, etcétera, ¿no? Y en consecuencia poder tener ese diálogo. Pero también hay que considerar que el evento de que Guillermo Lasso no se vaya, que se quede, que definitivamente le funcione el hombre del maletín, y en ese sentido no podemos engañarnos, habrá pues que también abrir un compás de diálogo con el mismo Guillermo Lasso si es que eso llegara a pasar. El país necesita diálogo, tenemos que entender eso. Hay temas importantes, temas en los que algunos asambleístas no hemos parado. Por ejemplo, les voy a comentar a ustedes, yo estoy llevando adelante una investigación respecto del CNT. A CNT la están quebrando a propósito. Gana $140 millones hace 2 años y hoy pierde 78 millones en apenas 2 años. Declararon prácticamente en quiebra CNT. Estoy investigando, por ejemplo, y esto la próxima semana lo vamos a hacer ya público, la evaluación a los fiscales que lo ocultó el Consejo de la Judicatura, incluido el actual presidente Wilman Terán. En 2021 evalúan a los fiscales y como los fiscales salen mal en esa evaluación, esconden las evaluaciones desde el mismo Consejo de la Judicatura. Cosas como estas tenemos que hablar. Si le están haciendo daño a la justicia, ¿desde dónde están haciendo ese daño para que hoy tengamos malos jueces y malos fiscales ejerciendo justicia? Esas cosas tenemos que sentarnos a dialogar por el bien del país. Asambleísta Darwin Pereira, usted dio 2 escenarios. ¿Qué pasa con el tercer escenario de darse? Se dice que don Guillermo Lasso tendría listo, para establecer o irse por la muerte cruzada. ¿Qué pasaría en ese sentido? De darse eso. Hay un debate jurídico al respecto porque en este momento el señor Lasso es acusado. Se convertiría automáticamente, si es que Lasso hace eso, en acusador de sus acusadores, o sea, un embrollo jurídico terrible. Él tuvo toda la oportunidad del mundo de mandar la muerte cruzada antes de que inicie el juicio político, inclusive cuando el juicio todavía estaba en la Corte Constitucional en análisis, y no lo quiso hacer. Yo más bien creo que desde ese punto de vista el presidente está utilizando la muerte cruzada como un chantaje. Cada que está en problemas, cada que no sabe qué hacer con el país, porque hay que aceptar que el país se le fue de las manos al presidente Guillermo Lasso, no estuvo a la altura de dirigir este país, sin embargo es el presidente y eso tenemos que también respetarlo, pero cada que se ve en problemas, en líos,
sale con el cuento de la muerte cruzada. Ya esa, la verdad que ese cacareo ya no asusta, y en consecuencia nosotros lo que hemos dicho es que, por ejemplo, si es que hay la muerte cruzada, y lo voy a repetir por enésima vez, porque claro, el presidente también lo plantea por enésima vez, yo me iría a la casa con la frente en alto sabiendo que eso va a significar que el presidente se vaya atrás mío, porque yo creo que este país no soporta un día más a Guillermo Lasso. Sin embargo, es una potestad que la tiene él, y nosotros pues obviamente tomaremos la decisión en el momento de que él lo haga. 7 de la mañana con 48 minutos, y en el caso de que se dé el tema del juicio político, estén en ese proceso, está también el asunto de que en la Asamblea se tiene que elegir ya nuevas autoridades. ¿Cómo manejarían ese asunto, asambleísta Pereira? La verdad que por este tema hay que ser honestos con el país. El tema del juicio político ha quitado bastante la atención, ¿no? Y en este sentido no ha habido hasta ahora, quizás como sí lo había en el caso de la primera elección, de la elección de las autoridades, que hubieron conversaciones muy intensas previo a la elección. Hoy estamos ya prácticamente a un mes de esa elección, quizás menos, y no hay conversaciones en firme todavía. El único que ha anunciado su disposición o su predisposición de reelegirse es Virgilio Saquicela. No obstante, el Movimiento UNES también ha anunciado que ellos irían con candidato propio o propia, pues porque podría ser una mujer, en estas elecciones, y tienen la intención de dirigir el Parlamento. Esas son las dos únicas intenciones. En Pachacuti, que estamos analizando a la interna, tomaremos una decisión en los próximos días. Yo asumo, al menos este va a ser mi planteamiento, que nosotros también tenemos el derecho de pelear la presidencia de la Asamblea Nacional, y en ese contexto, pues, yo creo que iría nuestro planteamiento. Asambleísta, solamente para retomar lo que usted indicaba y que está investigando, y me parece correcto y hay que hacerlo de manera más acelerada por el tema de CNT, porque hoy hay una nota que publica que CNT impulsa contratos para valorar sus bienes por más de 7,5 millones de dólares. Es decir, ya están en la línea de lo que usted está anticipando de la investigación que está realizando asambleísta Darwin Pereira. Efectivamente, yo he pedido todo, absolutamente toda la información de CNT. Me la están entregando a cuentagotas, y de las cuentagotas que me han entregado, yo ya puedo tener en este momento una visión de por dónde van los dardos, por dónde van las balas. Lo que quieren es, y hay que ser honestos con el país, es declarar en quiebra a CNT para entregarle toda, absolutamente toda esa rica base de datos de clientes de CNT a la empresa privada. Quieren prácticamente, en pocas palabras, privatizar CNT. Eso fue lo que persiguieron apenas se posesionaron del cargo. Ellos, cuando este gobierno, estoy hablando del gobierno de Guillermo Lasso, tengo que decir con nombre y apellidos, cuando se posesionó del cargo, encontró una CNT generando utilidades. Repito, hace 2 años las utilidades sobrepasaron los 100 millones de dólares que le entregó CNT a la caja fiscal. Sí, no era una carga, era una empresa que en producción, y que no venía perdiendo, que venía ganando, porque esa no fue la última utilidad, siempre estaba generando utilidades en los últimos años CNT. Y resulta que cuando la toma este gobierno, en el primer año pierden 28 millones de dólares, y hoy estamos hablando, porque no quieren entregar este dato, pero ya lo tenemos extraoficialmente, que las pérdidas de las que no quieren hacerlas públicas ascenderían a 78 millones de dólares. Quiebran a propósito CNT, y se los voy a gritar en la cara porque yo no me callo. Yo tengo la documentación en mis manos, y en un momento determinado, cuando me terminen de entregar todos los balances, la voy a hacer público. Asambleísta, esto sería motivo también de un llamamiento a la asamblea de la ministra de Telecomunicaciones. Por supuesto, de hecho, la ministra está cayendo en incumplimiento de funciones, y lo voy anticipando, porque le pedí información y ha pasado 2 cosas. En una se ha demorado un siglo, y en otras me entrega a cuentagotas la información, e inclusive llegó a cometer, me parece un craso error, en decirme que hay cierta información que no le corresponde ya entregarme sino al gerente de CNT. Discúlpeme, pero si el Ministerio de Telecomunicaciones prácticamente es el dueño de CNT, a mí no me van a venir con ese cuento, por favor. Perfecto, gracias asambleísta Darwin Pereira por el tiempo y el espacio para esta entrevista. Siempre estamos a las órdenes. Un abrazo por todo el pueblo ecuatoriano. Buenos días.